Sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Así que vamos a seguir disfrutando de la palabra de nuestro Dios en esta sociedad de jóvenes. Vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Así que vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En este momento especial de que tu palabra se va a predicar, invocamos tu nombre, invocamos tu presencia para que nos guíe toda verdad y que este mensaje sea de bendición para nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que nos guíes a toda verdad, que este mensaje pueda quedar entendible y lo podamos aplicar en nuestra vida. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, quiero que hablemos de cómo es Dios o qué es lo que le gusta a Dios. Saben de que tenemos un Dios personal, un Dios que se comunica con nosotros, un Dios que siente, un Dios que se preocupa por nosotros como sus hijos. Saben de que la Biblia enseña de que Dios, el Dios hebreo, el Dios de la Biblia, el Dios que presenta las Escrituras, la palabra de Dios presenta de que Dios es un Dios de orden, disciplina y aseo. Cuando leemos las Escrituras a profundidad, no superficialmente, sino a profundidad, vamos a notar que Dios ama el orden, ama la disciplina, ama el aseo y ama la salud. Según la Biblia, Dios habita donde hay orden, donde hay disciplina y donde hay aseo. Al contrario, los demonios habitan donde hay suciedad. Mire qué interesante esto, hermano. Por eso, hermanos, donde hay una casa donde hay suciedad, esa es una evidencia cómo está nuestra vida espiritual. Ahora, quiero aclarar esto, que ser pobre no es sinónimo de ser sucio. La suciedad es un estado mental. Hay personas que les gusta acumular cosas, suciedad. Personas que se dedican a acumular basura. Encuentran algo en la calle, lo recogen y lo llevan a la casa. Las personas que son sucias no tienen nada que ver con pobreza. La suciedad es un estado mental. Porque muchos creen de que, bueno, soy pobre, dicen, creen de que es lo mismo que ser sucio. Una cosa es ser pobre y otra cosa es ser sucio. Pregunto, hermanos, yo puedo vivir en una casa humilde de bajareque. Otra palabra para bajareque, hermano, de lodo o de adobe. Yo puedo vivir en una casa de esas o de lámina, pero yo puedo vivir en lo limpio. ¿Sí? Porque muchos confunden pobreza con suciedad. No confundamos eso. La suciedad es un estado mental. Y sabe que cuando vamos a la Biblia, Dios aborrece los cristianos sucios, desordenados. Saben, hermanos, cuando yo leo la Biblia a profundidad, me doy cuenta que Dios ama la limpieza. Fíjense qué interesante, hermano. Es un Dios personal que ama la limpieza. Y lo vamos a demostrar en la Biblia, hermanos, porque yo siempre me gusta que toda cosa que hablemos lo demostremos con la Biblia. Porque hay muchos que hablan y no demuestran nada con la Biblia. Ahora vamos a ver de que así como Dios se preocupa por nuestra vida espiritual, también se preocupa por nuestra vida, por nuestra salud, por nuestro cuerpo. ¿Sí o no, hermano? Dios es un Dios que se preocupa por lo que comemos. Dios se preocupa por lo que escuchamos. Dios se preocupa también por lo que vemos.
Aún cómo hacemos los cultos en la iglesia, para Dios es importante. En la iglesia tiene que haber orden y disciplina. En nuestros hogares tiene que haber orden y disciplina, aseo. El aseo. Hermanos queridos, si algo en la casa ya no lo ocupamos, bótelo o regálelo, si es que sirve todavía. Hay personas que ya no usan camisas, ya no usan ropa y tienen ahí gran tanate. ¿Saben qué es un tanate? Quémela, o si sirve todavía, regálela. Hay gente que acumula, y saben, hermanos, que donde hay suciedad, en una casa donde hay suciedad, pueden haber muchas enfermedades. Saben de que hay muchos insectos que salen de la suciedad. ¿Saben ustedes eso? Que hay muchos insectos. A los insectos les gusta lo sucio. Por ejemplo, ¿conocen ustedes? Antes salía una especie de un insecto que le chupaba la sangre a uno en las camas. ¿Cómo se llamaba? Sí, que salía de la suciedad. La chinchín. De la misma suciedad se hacía eso, imagínense. Como las personas venían de trabajar y no se bañaban, ese mismo sudor, suciedad, se acumulaba en la cama y de eso producía. Imagínense que esa clase de bichos salen de la suciedad de nuestro cuerpo. Como cristianos debemos de ser aseados. Y no confundamos la pobreza con suciedad. Saben de que esto es terrible. Yo conozco personas que tienen mucho dinero y son sucias. No se bañan, echan un gran mal olor y tienen dinero porque no se bañan. Y yo conozco gente que es pobre y es aseada, porque eso es un estado mental, no tiene nada que ver con dinero. ¿Me entienden, hermanos? Lo que quiero decir. Ahora, yo les voy a demostrar con la Biblia de que Dios es un Dios de aseo. Se preocupa también por nuestra salud, se preocupa aún por las cosas mínimas que quizás nosotros no le ponemos atención, pero para Dios son importantes. Ahora, antes de leer las citas de la Biblia, quiero decirles algo. Tengamos cuidado con las verdades a medias. Hay muchos cristianos, aún en la iglesia adventista, hay muchos que usan verdades a medias para justificar el error. Por ejemplo, una verdad media es que dicen así: Dios, lo que le interesa en nuestro corazón. O sea, ¿para qué dicen eso? Que uno puede vestirse como le da la gana, uno puede comer lo que le da la gana, uno puede ver lo que le da la gana, porque estos cristianos dicen de que Dios solamente le interesa lo de adentro. Esas personas que se ponen minifaldas, que se visten mal, dicen: Dios lo que le interesa es el corazón. No le interesa cómo lo vistamos, no le interesa lo que comamos. Entonces, esta mentalidad errónea ha abierto la puerta para que los seres humanos tomen hasta licor, se vistan mal. O sea, hemos entrado a una época de apostasía y de mundanalidad, donde se justifica el error con medias verdades. Claro que Dios se preocupa por nuestro corazón, claro que Dios mira el corazón, pero también tenemos un Dios que se preocupa por nuestra apariencia externa. Lo que hay fuera indica lo que hay dentro, porque lo de afuera indica lo que hay dentro. Y como cristianos tenemos que estar conscientes de que Dios se preocupa por todo, no por una parte de nuestra vida, se preocupa por todo. Vamos a ver lo que dice el apóstol Juan, 3 Juan capítulo 1, versículos 2 al 3. 3 Juan capítulo 1, versículos 2 al 3 dice, noten lo que dice aquí la palabra de Dios. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Estoy leyendo 3 Juan capítulo 1, versículos 2 al 3. Es una carta de las más pequeñas de la Biblia que le escribió el apóstol Juan. 3 Juan capítulo 1, versículos 2 al 3. Dice así: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad,
de cómo andas en la verdad. Noten que Dios se preocupa por lo interno en nosotros, pero también por lo externo. Dígame usted qué clase de Dios fuera ese que se preocupara solamente por nuestra vida espiritual y nos dejara al libertinaje. Y por eso, hermanos, han surgido muchas religiones con libertinaje. Hay iglesias donde dicen que no importa cómo nos vistamos, van a la iglesia todas depravadas, van a la iglesia todas maquilladas, porque ellos creen de que Dios solamente ve el corazón, que no se fija en la ropa, no se fija en lo que comemos ni en lo que bebemos. Saben de que hay cristianos, de que por eso es que justifican las comidas inmundas, porque para ellos no es importante la salud. Hay cristianos que aún beben licor, hay cristianos que aún beben cerveza, porque les han dicho de que 1 o 2 o 3 cervezas es buena para la sangre. Y usan la Biblia para justificar eso. Tuercen la Biblia para justificar eso. Pero cuando nos vamos a la Biblia, Dios es un Dios que ama la salud y ama también que nosotros nos cuidemos espiritualmente. Saben de que nosotros somos seres tripartitos. Tenemos una facultad mental, física y espiritual. Y las 3 cosas debemos de santificar. No podemos separar una de otra. Si un cuerpo está sano, vamos a tener una mente sana. Y si tenemos una mente sana y un cuerpo sano, vamos a tener una vida espiritual sana. 3 cosas. Hablando del orden, noten como dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 14:40. 1 Corintios 14:40 dice: pero hágase todo decentemente y en orden. Noten que Dios ama el orden. Significa que el desorden, ¿de quién es? Dios habita en el orden y el diablo habita en el desorden. ¿Cuántos creen, hermanos, de que en el cielo hay orden? ¿Cuántos creen que en el cielo hay aseo? ¿Cuántos creen de que en el cielo hay disciplina? Claro que sí. En el cielo hay orden. Noten cómo dice esta cita. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 538. Está en el libro Conducción del Niño, página 213, párrafo 4. Noten cómo dice esta cita. Los que no respetan el orden o la disciplina en esta vida, no respetarán el orden que se observa en el cielo. O sea que en el cielo hay orden. Imagínense, hermano, los ángeles para cantar como cantan, en orden. En el cielo no hay reggaetón. En el cielo no hay bachata, no hay cumbia ni merengue. Hay un estricto orden. Y dice, los que no respetan el orden y la disciplina en esta vida, no respetarán el orden que se observa en el cielo. No podrían nunca ser admitidos allí, porque todos los que sean dignos de entrar en el cielo amarán el orden y respetarán la disciplina. Y noten, los caracteres formados en esta vida determinan el destino futuro. O sea que en el cielo hay orden. ¿Cuántos creen de que la ropa que usan los ángeles es una ropa aseada? ¿Saben de que los ángeles se visten? ¿Cuántos saben ustedes eso? Hay un salmo que dice que los ángeles se visten. ¿Y saben cómo es la vestidura de los ángeles? De gloria y luz. Es una ropa espléndida, blanca. O sea, Dios aborrece la suciedad. Donde hay suciedad, viven espíritus malos. Por eso, hermanos, yo les digo, hagamos lo posible como mantener aseada nuestra casa. No importa que vivamos en una champa de cartón o de lámina, no importa, vivamos en aseado. Hay que ser aseado, hay que lavar la ropa, hay que bañarse. ¿Saben de que bañarse es vida?
Imaginen la gente que no se baña, que pasa tiempo sin bañarse, porque les han dicho que la cáscara guarda el palo. Así decía un señor, un viejito, ya se murió el viejito, y que él decía que no le gustaba bañarse todos los días porque se iba a desgastar la piel. Las moscas, ¿qué es lo que buscan? La suciedad. Y esto es lo que voy a decir interesante. ¿Sabe por qué nosotros nos enfermamos? Porque no tenemos defensa en nuestro cuerpo y llegan virus, enfermedades a nuestro cuerpo. Tenemos baja la defensa. Como no lo alimentamos correctamente, nuestro cuerpo está sucio. Más si los alimentamos con comida chatarra, nuestro cuerpo está sucio. Y las moscas buscan la suciedad, los virus. ¿Por qué la gente, hermano, se enferma tan ligero y muere de enfermedades? Y es porque a la gente no le interesa hoy la alimentación ni se cuida en su salud. La gente hoy en día no le importa la salud. No le importa cuidarse. ¿Qué es lo que hace hoy la gente cuando está enferma? Como no le interesa cuidarse de su salud, ¿qué es lo que hacen cuando están enfermas? ¿Ir qué? Al hospital a que le den una gran puñada de qué? De pastillas para que le freguen los riñones y se mueren. Porque ellos creen de que con ese montón de pastillas se van a curar. Mire cómo es el diablo. Cuando nosotros, si nos cuidáramos, si nos alimentáramos bien, nuestro propio cuerpo se curara. ¿Saben de que Dios es tan perfecto que nuestro cuerpo es como un reloj? Nos avisa cuando estamos enfermos, da una alerta. Nuestro cuerpo tiene la facultad de autocurarse si nosotros nos cuidáramos. Pero como a nadie le interesa la salud, nadie le interesa comer bien, nadie le interesa tomar bastante agua, nadie se preocupa por hacer ejercicio, nadie se preocupa por descansar por lo menos 8 horas diarias, nadie se preocupa por tomar luz del sol, nadie se preocupa por comer fruta. O sea, la gente anda en tanto ajetreo aquí en este planeta que la salud no le interesa en lo más mínimo. Y cuando vienen las enfermedades andan ahí preocupados gastando miles de dólares cuando ya es demasiado tarde. Y los fármacos y los médicos enriqueciéndose. Pero porque nosotros hemos descuidado nuestra salud. El profeta Daniel sabía perfectamente bien esto. Daniel el profeta, saben de que los profetas de Dios valoraban mucho la salud. Por ejemplo, tenemos Daniel. ¿Cuál era el alimento de Daniel? ¿Cuál era? Daniel capítulo 1, versículo 8, dice así: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no les obligase a contaminarse. Y dicen los versículos siguientes de que Daniel pidió que se le diera ¿qué? Legumbres de comer. Saben, yo estaba analizando esto a profundidad. ¿Por qué Daniel pidió legumbres? Eran por dos cosas: por la salud y porque la comida del rey era sacrificado a ídolo. La comida preferida de Babilonia era el cerdo, el marrano. Pero la pregunta es, ¿por qué Daniel prefirió comer legumbres? Por lo menos hubiese dicho tomates, papas o chile verde. Pero pidió legumbre. ¿Saben qué contiene la legumbre, hermano? ¿Saben ustedes qué contiene la legumbre? Dígame usted, ¿qué se incluye en la legumbre? Semilla. Dígame usted, legumbre. Frijoles, lenteja, semillas de cacao, semillas de almendra, trigo, legumbre, semilla. ¿Saben? Semilla de girasol.
semillas de marañón. ¿Saben qué contienen esas semillas? ¿Saben qué contiene esa semilla? Proteína. Proteína contiene grandes aminoácidos. Contiene grandes vitaminas. ¿Saben de qué se ha comprobado? De que una media onza de semillas de ese tipo contienen más proteínas de 3 libras de carne. Si es posible más, la semilla. Semillas de ese tipo, semillas de ayote, semillas de pepitoria. Esas contienen una gran cantidad de proteína. La semilla de ayote, ¿cómo se le llama acá? En otros países le llaman calabaza. En otros países no se comen eso, mientras que nosotros sí lo consumimos. La semilla de ayote, gran cantidad de proteína. Los frijoles, hierro. ¿Se dan cuenta? Y Daniel sabía que ahí estaba la vitamina. Lo que iba a comer Daniel era más saludable que lo que estaba comiendo el rey. La vitamina está en los granos. Proteína, todo lo que el cuerpo necesita está en los granos. Pero como no sabemos, y Daniel sabía perfectamente bien eso, por eso es que pidió por 10 días hagan la prueba de los de comer legumbres, de los de comer semilla. La gente dice, yo no soy ni pollo para estar comiendo semillas. La ignorancia. ¿Saben de que la gente prefiere comerse un hot dog o una hamburguesa y no un puñado de semillas de esas? Y cuando les dice el doctor, vos tenés cáncer de mama, ahí andan preocupados y desesperados, vendiendo hasta los terrenos para que vayan a curarlo con quimioterapia. Peor. Cuando nosotros en nuestra palma de la mano tenemos la salud, pero no queremos. ¿Por qué la gente antes duraba muchos años de vida? ¿Por qué la gente antes, por ejemplo, mi abuelita, hace 2 años la enterramos, duró 102 años? ¿Por qué? Porque hoy la gente dura, los jóvenes de 40 años están muriendo, o sea, de 30 años están muriendo. ¿Por qué? Porque la gente de antes se alimentaba bien y se cuidaba bien. La gente de antes se cuidaba. No es como hoy. Hoy todo está contaminado, hermanos. Es terrible, hermanos. Uno va a los... por eso es que, hermanos, ¿sabe qué dice el Espíritu de Profecía? Que nosotros deberíamos de sembrar nuestro propio cultivo. ¿Saben de que en los mercados han visto ustedes grandes tomates así grandes? Uno piensa que son naturales. Puro químico. Se llama los transgénicos. Y no piensen solamente porque algo en el mercado está grande significa que está saludable. ¿Por qué es que se ha elevado la tasa de cánceres? Por eso, por lo que estamos comiendo. Hoy sí, hermanos, está elevada la tasa de cánceres. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, está preocupada. Un gran impacto. El cáncer, cómo está devastando a la humanidad. Después le sigue la diabetes, después le sigue la insuficiencia renal. Está terrible, hermano. Para Dios es importante la salud. Noten lo que le dijo Dios a los israelitas. Éxodo 15, 26. Éxodo 15, 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. O sea, quebrantar la ley de salud es como quebrantar la ley de Dios. Noten que para que no lo venga ninguna enfermedad, hay que obedecer los mandamientos de Dios. Para que no venga ninguna enfermedad, hay que serle fiel a Dios. Noten que aquí se relaciona la obediencia con salud. Saben de que para Dios es importante aún nuestra ropa.
Mire qué interesante, hermano. Hay hermanos, oigan bien lo que les voy a decir, hermano. Hay hermanos que no se preocupan cómo vienen vestidos a la iglesia. Y esto es muy importante lo que voy a decir, hermano. Dice el Espíritu García que tendríamos que tener una ropa especial para venir a la iglesia. No debe ser la misma que usamos en el trabajo. Porque venimos a presentarnos ante un Dios de orden y aseo. Noten lo que Dios les dijo a los israelitas. Éxodo 19:10, hablando de la ropa. Mire, hermano, esto es terrible. Cuando uno lee estos temas y profundiza en la Biblia, uno se llega a dar cuenta de todo esto. Éxodo 19:10 dice: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven ¿qué? Sus vestidos. O sea, ¿cómo tenían que presentarse los israelitas ante Dios? ¿Con ropa qué? Limpia. Es terrible, hermano. Laven su ropa. O sea que para venir a la iglesia, ¿cómo tenemos que venir? Limpio, bien bañado. Pero es interesante que aquí Dios le dice a los israelitas: laven su ropa. O sea, no podemos venir a la iglesia, según este texto, no podemos venir a la iglesia sucios, despeinados y todos maltratados. Tenemos que venir lo mejor que podamos. Noten cómo dice esta cita del Espíritu de Profecía, Conducción del Niño, página 98, párrafo 1. Dios ordenó a los hijos de Israel que lavaran su ropa y desecharan toda impureza de su campamento, para que cuando él pasara no viera su inmundicia. Mire qué interesante, hermano. O sea que Dios aborrece la inmundicia. O sea, si tenemos tanates en la casa, ¿qué es lo que quisiera hacer hoy en la noche? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Hay que irlos a quemar? Hermano, mire, hermano, ¿cuántos han notado que cuando uno tiene un desorden en la casa y lo ordena y lo arregla, se siente hasta más grande la casa? El ambiente que se siente cuando está aquello aseado, ¿no? ¿Cuántos entienden lo que quiero decir yo? Cuando uno llega a una casa aseada, ¿cómo se siente aquella frescura, aquel ambiente? Pero cuando hay un montón de tanates, ni hay a uno donde caminar. Hay alacranes, hay arañas de caballo, hasta culebras pueden haber allí. Esto es terrible, hermano. Y noten esta cita como dice: para que cuando él pasara no viera su inmundicia. Dios pasa por nuestros hogares actualmente y contempla las condiciones insalubres en que viven las familias. Noten, ya ahora dice que Dios ve cómo vivimos muchos en nuestros hogares, con suciedad, vivimos en unas casas desordenadas. El Dios de la Biblia ama la salud, ama el orden, ama la disciplina, no solamente en nuestras iglesias, sino también en nuestros hogares donde vivimos. Noten cómo dice esta otra cita, Conducción del Niño, página 100, párrafo 3. La limpieza escrupulosa es esencial para la salud del cuerpo y de la mente. ¿Qué significa la salud escrupulosa? Que debemos de ser bien aseados. Noten, hay que ser bien aseado. El cuerpo elimina continuamente impurezas por conducto de la piel. ¿Saben de cuando sudamos qué es lo que está haciendo el cuerpo? ¿Qué es lo que está haciendo el cuerpo automáticamente a través de los poros? ¿Eliminando qué? Cuando sudamos, el cuerpo está eliminando suciedad, toxina. Dice ella aquí: la limpieza escrupulosa es esencial para la salud del cuerpo y de la mente. El cuerpo elimina continuamente impurezas por conducto de la piel, cuyos millones de poros se obstruyen pronto con la acumulación de desechos. Si no se limpia por medio de los frecuentes baños, entonces las impurezas que debieran evacuarse por la piel se vuelven a introducir a los órganos. O sea, cuando estamos sucios, ¿qué nos está pidiendo el cuerpo automáticamente? Que lo vayamos a ¿qué?
a bañar. Porque si pasamos 2 o 3 días sin bañarnos, esa suciedad que salió se vuelve a meter ¿qué? Al poro. Mire qué interesante, hermano. Esto es profundo, hermanos. Dice esta otra cita, Conducción del Niño, página 101, párrafo 1, dice: importa también que la ropa esté siempre limpia. Las prendas de vestir que se lleven puestas absorben los desechos que el cuerpo elimina por los poros. O sea, ¿por qué razón es importante usar ropa limpia y que nos cambiemos todos los días? ¿Por qué razón, hermano? Porque la ropa limpia tiene la capacidad para absorber la suciedad del cuerpo. Mientras que usamos ropa sucia, la ropa sucia no puede absorber las impurezas del cuerpo porque la ropa ya está sucia. ¿Me doy a entender, hermano? O sea, la ropa limpia para eso es, para absorber las impurezas del cuerpo. Pero si nos ponemos una ropa sucia, ¿cómo la ropa va a absorber las impurezas del cuerpo? Por eso es que la ropa se ensucia. Por ejemplo, la camisa. Yo las camisas acá, cuando yo me las quito, aquí aparece una gran costra de sudor. Es porque la camisa absorbió ¿qué? Mi sudor. Y si yo vengo y esta camisa la ando mañana y pasado mañana, van a querer bajar los sopes después. Y saben, hermanos, que nosotros tenemos un mal humor. Que mira, hermano, una persona que no se baña, mira, hermano, yo me he topado yo en los buses, que personas que no se bañan y cuando levantan la aleta así, como que si fuera una letrina. Es terrible, hermano, venir en los buses y gente que levanta así la aleta. Eso es terrible, hermano. Y venir cuando el bus viene apretado. Y más cuando llueve y cierran las ventanas, se acumulan aquellos malos olores. Personas que no se bañan. Y esto no es cuestión de ser rico, ser pobre. Esto tiene que ver con un hábito bueno de salud, la salud. Y como cristianos tenemos que ser los primeros que estemos de parte de la salud. Somos hijos de Dios, somos hijos del gran Rey. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a ver algo muy interesante. Mire que Dios era tan estricto en la economía de Israel que Dios les había dicho a los sacerdotes que para que no sudaran, usaran ropa especial para que no los hiciera sudar. Porque cuando los sacerdotes sudaban mucho en el santuario, ese sudor caía en el suelo. Y eso era impureza. Así que para que los sacerdotes no sudaran mucho, por ejemplo, nosotros vivimos en un clima donde no podemos evitar eso, sudamos. Hay cosas que no se pueden evitar. Y tenemos que hacer lo más posible para usar ropa cómoda que no los haga sudar. Por ejemplo, yo algunas veces predico en mi iglesia sin saco porque no se aguanta la calor. En la iglesia de la Esperanza, hermano, hace una tremenda calor que les digo, que a los 15 minutos uno está como que si uno haya ido al río, pero mojadito. No lo podemos evitar. Pero en el santuario era bien estricto esto. Noten lo que Dios les dijo a los sacerdotes. Ezequiel 44, 18. Ezequiel 44, 18 dice, hablando de la vestimenta de los sacerdotes, turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre su lomo. No se ceñirán cosa que los haga ¿qué? Sudar. Estoy leyendo Ezequiel 44, 18. No se ceñirán cosas que los haga sudar, porque el sudor es suciedad que está saliendo de nuestro cuerpo. Y era irreverente que un sacerdote estuviese en el santuario, oficiando en el santuario frente al arca del pacto, y este sacerdote estuviese con la ropa toda mojada de suciedad, de sudor y mal olor. Así que Dios había dicho que los sacerdotes evitaran todo tipo de ropa que los hiciera sudar. Saben de que el orden en el santuario era estricto. Aún las tribus en el santuario estaban en un orden equitativo. Las tribus en el santuario estaban bien ordenadas. Habían grupos de 3.
alrededor del tabernáculo. Era un estricto orden que había en el santuario. Y saben algo muy interesante, hermano, en el desierto no había letrina o baño. La pregunta es cómo hacían para hacer sus necesidades fisiológicas. ¿Será que ahí mismo al otro lado de la casa ahí iban a hacer sus necesidades fisiológicas? ¿O alrededor del santuario? Eso era abominación. El santuario tenía que estar limpio. Entonces los israelitas, cuando se levantaban en la mañana y hacer sus necesidades fisiológicas, ¿cómo lo hacían? Ya se preguntaron. Salían lejos del campamento y andaban una estaca. Cada uno andaba una estaca. ¿Saben para qué? Para hacer como el gato. ¿Saben cómo hacen los gatos después de que hacen su necesidad? ¿El qué? Le entierran. La estaca era para abrir un hoyo y enterrar su excremento. No lo dejaban al aire libre, porque eso, ¿sabe usted que el aire libre, eso contamina? Mire cómo era estricto la economía de Israel. ¿Dónde dice eso? Bueno, leamos. Deuteronomio 23:13. Mire la Biblia de todo lo que habla. Deuteronomio 23:13. Tendrás también entre tus armas una estaca. ¿Tiene conmigo el versículo, hermano? Deuteronomio 23:13. Dice: tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieras allá afuera, cavarás con ella, y luego, al volverte, cubrirás tu excremento. O sea, la estaca, ¿para qué era? Para abrir un hoyo. Y después se tapaba. Así hacen los gatos. ¿Saben de que los gatos nos dan una lección? Los gatos no son sucios. ¿Saben de que los gatos se bañan? ¿Cómo se bañan los gatos? Con la lengua. Cuando usted ve a un gato que se está lamiendo, es porque se está bañando. Con la lengua se bañan. Mire la naturaleza de Dios cómo es de perfecta y hermosa. Y mire cómo se le mira la piel a los gatos, el pelaje. Lindo, ¿va? Nada de suciedad. Entonces, ¿qué podemos aprender aquí? De que Dios ama el aseo y el orden. Noten cómo dice este libro, Consejos sobre la Salud, página 82, dice: hermanos, según esta cita, este es un problema también, que vivamos en casa cerrada. Cuando usted cierra toda la casa, está respirando la misma suciedad que está dentro. Por eso es que nosotros como cristianos tenemos que vivir en casas que estén lo más ventiladas que se pueda. El NDW recomienda que cuando durmamos, las ventanas las medio abramos para que entre aire, porque si las abrimos por completo los podemos resfriar. Y dice medio abierta, porque eso sirve para que entre aire puro, porque si usted cierra las ventanas de su casa, está respirando dióxido de carbono, el mismo aire contaminado que están respirando los demás allá adentro. Noten qué importante es eso. Por eso es que algunas veces nos levantamos estresados, con mal humor, porque nuestro cuerpo supuestamente descansó, pero nuestra mente no durmió, porque estamos respirando aire contaminado. Y cuando respiramos aire contaminado, eso afecta nuestra mente. Ahora, para terminar, voy a leer una cita, hermanos, que muchas veces esto lo pasamos por alto. La iglesia es una iglesia de orden. Cuando nos reunimos acá en el culto, tiene que haber orden y disciplina. Todo lo que se haga acá en la iglesia, en el templo, tiene que estar regido por orden y disciplina. La reverencia. A la hora que está el predicador predicando, tenemos que estar en reverencia. No tenemos que estar hablando, porque eso también implica orden y disciplina. La cita que les voy a leer habla de que eso estamos fallando mucho en muchas iglesias, hermanos. Yo he notado eso, que estamos fallando, que a la hora que está el predicador predicando, anda un montón de niños corriendo en el templo.
Eso es irreverencia. Pregunto, si un niño anda corriendo en el templo, ¿quién tiene la culpa? Son los padres. Noten cómo es esta cita. Mensajes selectos, tomo 3, página 293, párrafo 2. La casa de Dios es profanada y el sábado es violado por los niños de los creyentes. Corren por el edificio, juegan, hablan y manifiestan su mal temperamento en las propias reuniones en las que los santos se han reunido para glorificar a Dios. Noten, donde debe reinar el silencio santo y donde debe de haber un orden, noten, donde debe de haber una limpieza y humildad perfecta, se convierte en una perfecta Babilonia y un lugar donde reina la confusión, desorden y suciedad. Noten cuando hay cuchicheo, cuando hay niños corriendo, eso es desagrado para Dios. Y los culpables son los padres. Yo he visto que en la mayoría de templos permiten eso. Los padres, por estar con el teléfono a la hora del culto, los niños andan corriendo, andan haciendo gran desorden en la iglesia, andan gritando a la hora que el predicador está predicando. Y sabe, hermano, eso es terrible. Mire, yo ya me he desconcentrado, estoy bien concentrado predicando y cuando veo eso me desconcentro por completo. Dice el Espíritu de Profecía que esa es obra del diablo para desconcentrarnos. Hermanos que se están levantando a la hora del culto, van a tomar agua, otros van al baño, otros están en cuchicheo, otros están saliendo a platicar allá afuera, otros sacan sillas y se sientan allá, un solo desorden. Pura Babilonia, dice ella. Aquí dice, el lugar que debe ser sagrado, donde debe reinar el silencio y donde debe de haber un orden, una limpieza y una perfecta humildad, se convierte en una perfecta Babilonia, un lugar donde reina la confusión, desorden y suciedad. Esto es suficiente para hacer que Dios esté ausente en nuestras reuniones y asambleas y que su ira se encienda, suficiente para que Él no le agrade marchar con los ejércitos de Israel a la batalla contra nuestros enemigos. Mire qué interesante esta cita, hermano. Yo me impactó cuando la leí. Dice que cuando hay desorden, Dios se ausenta del templo. Es terrible esto, hermano. Y muchas iglesias no le toman importancia a esto. Hay iglesias que parece que es una pasarela de moda. Hay iglesias que cuando uno llega no se da cuenta uno si eso es un día común o están celebrando alguna cosa que ellos quieren celebrar, pero lo que resulta es de que ahí se ve una gran irreverencia. O sea, nos hemos olvidado por completo que este lugar es un lugar santo donde debemos de venir con reverencia, porque venimos a adorar a Dios. Y los que tienen la culpa son los padres, no son los niños. Si usted a su hijo le permite que ande corriendo, ande gritando a la hora del culto, la culpa no es de los niños, sino que de los padres. Alguien puede decir, ellos están pequeños, pero según la Biblia, ¿desde cuándo hay que enseñarles la instrucción de la palabra de Dios? Desde pequeño. La Biblia dice, instruye al niño en su camino para que cuando fuese viejo no se apartara de él. Proverbios 22:6 dice eso. Entonces, ¿qué nos está pasando? Nos hemos olvidado que tenemos un Dios que ama el orden, la disciplina, el aseo y la salud. Dios tenga misericordia en nosotros, hermanos, para que podamos tomar en cuenta esto, de que nos cuidemos, que cuidemos nuestro cuerpo lo más que podamos, hermano, que nos alimentemos correctamente, que descansemos. Hermano, si usted no tiene nada que hacer, ¿por qué se está desvelando? Descansemos, hermano. Tomemos mucha agua. Comamos semilla. Bañémonos, si es posible, todos los días, 2 veces al día. Hay que bañarse. En lugar de tomar tanto refresco que le puede afectar su salud.
tome agua. ¿Cuántos vasos debemos de tomar por lo regular? De 7 a 8 vasos de agua. Y hoy en día la gente, ¿qué es lo que hace en la mañana? En lugar de tomar agua, ¿qué es lo que hace? Una taza de café. Y a la comida, una gran puñada de sal. Terrible, hermano. Y alguien puede decir, no, y no siempre me voy a morir. Cristianos pésimos. Claro que siempre nos vamos a morir. Pero una cosa es que me llegue el día de la muerte y otra cosa es que yo busque la muerte. Por no cuidarme la salud. ¿Sí? ¿Quién dice que vamos a ser eternos? Nadie ha dicho, vamos a morir. Pero eso no significa que no voy a cuidarme yo voy a cuidarme. Si yo no me cuido, ¿quién me va a cuidar? Cuidémonos, hermanos. La iglesia adventista, ¿saben que es la única iglesia que predica esto? La Reforma Pro Salud. De ahí todas las iglesias, hermanos, no les interesa nada esto. La única iglesia que tiene este mensaje de la Reforma Pro Salud es la iglesia adventista del séptimo día. Lastimosamente este mensaje lo tenemos de adorno. No se vive ni se predica en la iglesia. Si nosotros pusiésemos en práctica estos consejos, tuviésemos más salud. No nos enfermáramos, ni anduviéramos dándoles de comer a tanto médico. A un médico no le conviene que usted se cure, hermano, porque si usted se cura, es un cliente menos que se le va. Así que lo que hace es entretenerlo con químico. Ahí lo lleva. Si un químico no le cayó bien, le da otro, le da otro, le da otro. Y después la persona viene a decir, no aguanto la espalda, tiene insuficiencia renal, ¿por qué? Tanto consumir pastillas. Imagínense. Tanto analgésico. Por eso, hermano, yo digo que estos temas deben estarse predicando continuamente en las iglesias adventistas. Así que, hermanos, Dios me los bendiga. Espero que estos consejos nos hayan servido. Y no solamente que nos hayan quedado en la mente, sino también ponernos en práctica. Así que Dios les bendiga, la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén.